En este ejemplo daremos una función cuadrática en forma general. Queremos escribir la ecuación en forma estándar. El beneficio del formulario estándar o el formulario que vemos aquí es que podemos identificar fácilmente el vértex y la ecuación del eje. El vértex A coordinado h, k donde h está aquí y k está aquí, y la ecuación del eje de simetría es x igual h. Eso también es verdad si A es positivo la parábola se abre, y si A es negativo la parábola se abre. Así que lo principal a reconocer aquí es que si queremos poner esta ecuación en este formulario, tenemos esta cantidad aquí x, h cuadrado, tenemos que crear un trinomial cuadrado perfecto. Para comenzar este proceso, aislaremos el plazo x plazo y el plazo x. Así que tendremos y igual 3x cuadrado, 12x, ahora porque queremos crear un trinomial cuadrado perfecto, vamos a tener que agregar una constante aquí. Así que dejaremos espacio para eso, y luego tenemos más 11 y luego cualquier constante que agreguemos aquí, tenemos que resetar aquí para mantener la igualdad. Pero antes de crear un trinomial cuadrado perfecto queremos tener un coeficiente líder de 1 aquí. Así que lo que haremos es factor a 3 pero factor a 3 solo de los primeros dos términos. Tenemos y es igual a 3 por la cantidad de x cuadrado, 4x. Todavía tenemos más algunas constantes. Y luego tenemos más 11, una constante. Ahora recuerda hacer un trinomial cuadrado perfecto. Tomaremos 1 2 de b, y cuadrarlo donde b es el coeficiente del x término. Otra vez, tomamos 1 2 de b o divide b por 2, y luego cuadrado para hacer un trinomial cuadrado perfecto. Así que en este caso, desde b es menos 4 dividido por 2x así menos 2 cuadrado que sería más 4, así que vamos a agregar 4 aquí y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Si agregamos 4 aquí porque de 3 aquí estamos realmente agregando 12. Recuerda si distribuimos 3x 4x así es igual a 12. Así que añadir 12, debemos tener que restar 12 aquí. Así que si tenemos una constante aquí necesitamos asegurarnos que distribuimos para saber qué restar. Ok, ahora factoraremos este trinomio y luego combinar nuestros términos aquí. Así que tendremos y igual 3, vamos a seguir adelante y factorizar esto en dos binomiales para comenzar y luego más 11, 12 va a ser 1. Así que los factores de x cuadrado serían x y x. Los factores de más 4 que añaden a menos 4 serían menos 2 y menos 2. Tenemos 2 aquí y 2 aquí. Aviso como tenemos un trinomial cuadrado perfecto aquí, así que finalmente tenemos la forma estándar de la ecuación. Sería 3x la cantidad de x, 2 cuadrado, 1. Y ahora, en este formulario podemos reconocer primero que desde que a es igual a 3 la parábola se abre. También podemos identificar las coordenadas del vértex. Pero necesitamos ser cuidadosos con los signos de las coordenadas. Aquí tenemos la cantidad x, 2 cuadrado. Así que la coordinación x es más 2, y luego tenemos 1 aquí al final para que la coordinación y es menos 1. Y si este es nuestro vértex, sabemos que la ecuación del eje debe ser x igual 2. Así que avancemos y dibujemos la ecuación del eje que es la línea vertical x igual 2 o esta línea vertical aquí. Sabemos que el vértex está en el eje, y tiene coordenadas 2, menos 1 que sería este punto aquí. Ahora sabemos que la parábola se abre, pero debemos encontrar al menos 2 puntos más para hacer un dibujo más exacto. Evaluemos la función de decir x igual 3. F de 3 sería igual a 3x la cantidad 3. 2 cuadrado. Bien 3, 2x así es 1. Tenemos un cuadrado, 1. Pero un cuadrado es un x 3x así es 3, un x así es igual a 2. Así que si f de 3x así es igual a 2, sabemos que la parábola debe contener el punto con una coordinada x de 3 y una coordinada de 2. ¿Qué sería este punto aquí? Aviso como este punto es una unidad al derecho del eje de simetría,
por lo que también debe estar en el punto una unidad al izquierdo del eje de simetría, que sería este punto aquí. Y entonces si queremos encontrar el intercepto y, tenemos que establecer x igual 0, y resolver para y mirando la forma visual de la ecuación. Si x fuera 0 esto sería 0, esto sería 0, y sería igual más 11. Entonces el intercepto es el punto 0, 11. Pero por supuesto que estaría fuera de nuestra pantalla. ¿Para qué podemos ver esta parábola es muy estrecho o está estirado verticalmente por un factor de 3? Así que el gráfico de la parábola va a aparecer algo así. Y, por supuesto, podemos verificar esto graficando esto en el software que he hecho aquí, y este gráfico coincide con el gráfico que hicimos a mano. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil.